Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver el tema de la herencia. ¿Qué es la herencia? El concepto de herencia en programación orientada a objetos es muy similar al concepto de herencia que tenemos en la vida cotidiana. Y es que cuando hablamos de la palabra heredar, estamos haciendo referencia a que recibimos propiedades u objetos de otra persona. Es decir, cuando nosotros hablamos de que una persona le hereda sus pertenencias u objetos a otra persona, estamos haciendo referencia a que esa persona que hereda recibe propiedades u objetos de esa persona. Entonces, el concepto de la herencia de programación orientada a objetos con el de la vida cotidiana es muy similar. Y el concepto que les voy a presentar en programación orientada a objetos es el siguiente. La herencia consiste en reutilizar los atributos y métodos de una clase base o también llamada clase padre, donde la clase que hereda dichas características y acciones es denominada clase derivada o clase hija. Este es el concepto de la herencia en programación orientada a objetos. La clase que hereda de la clase base se denomina clase derivada o clase hija, y la clase que le hereda esos atributos y esos métodos a las clases que hereden de ella se denominan clase base o también llamada clase padre. Jerarquía de herencia. Cuando utilizamos este concepto, en realidad estamos creando un esquema que representa la clase base y las clases derivadas. En el mundo de la programación orientada a objetos se le denomina jerarquía de herencia, donde las clases derivadas, entre más abajo estén en dicha jerarquía, son más específicas, es decir, son más completas y funcionales, puesto que cuentan con más atributos y métodos que sus clases bases. Por otro lado, en el caso que las clases derivadas estén en la cúspide o se encuentren más arriba en la jerarquía de herencia, son más genéricas o menos funcionales. Para entender mejor este concepto de herencia y de jerarquía de herencia, vamos a mostrarle una jerarquía de herencia de la vida cotidiana. Bueno, esto es un ejemplo de la vida real del concepto de herencia. Voy a tratar de explicarme de la mejor manera para que ustedes entiendan al máximo este concepto y logren comprenderlo rápidamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es observar estos tres recuadros. Cada uno representa a las tres personas de una familia. Entonces tenemos primero al abuelo, luego tenemos al padre, que sería el hijo del abuelo, y luego tenemos al hijo, que sería el hijo del padre, cada uno con sus objetos o pertenencias propias. Por el lado del abuelo, el abuelo tiene una casa y tiene un carro, que serían pertenencias propias del abuelo. Luego tenemos una casa, una moto y una bicicleta, que serían pertenencias u objetos propios del padre, es decir, del hijo del abuelo. Y luego tenemos al hijo, que tiene una consola de videojuegos, que sería un objeto propio o una pertenencia propia del hijo. Entonces, teniendo en cuenta cada uno con sus objetos propios, vamos a aplicarle el concepto de herencia. Cuando el abuelo ya no esté, le va a heredar su casa y su carro a su hijo. Entonces, cuando esto pase, cuando estos dos objetos se hereden a su hijo, es decir, al padre, el padre, aparte de tener la casa que ya tiene, la moto que ya tiene y la bicicleta que ya tiene, va a heredar la casa y el carro de su padre. Entonces ahora va a tener dos casas, va a tener una moto, va a tener una bicicleta y va a tener un carro, porque las heredó de su padre. Entonces el padre quedaría de esta forma.
dos casas, porque heredó una casa de su padre. Va a tener la moto que ya tenía, la bicicleta que ya tenía y el carro que ya tenía. Corrijo, el carro lo heredó del abuelo, porque el padre, antes de heredar estos dos objetos del abuelo, solamente tenía una casa, una moto y una bicicleta. Y al heredar estos dos objetos del abuelo, ahora tiene dos casas, una moto, una bicicleta y un carro. Es decir, aparte de tener los objetos propios que ya tenía, ahora tiene una casa y un carro que heredó del abuelo. Entonces aquí estamos viendo muy claramente cuál es el concepto de la herencia. Aplicando ese concepto ahora el padre, cuando éste ya no esté, le heredará estos cuatro objetos a su hijo. Es decir, que el hijo, aparte de tener esta consola de videojuegos, va a tener ahora dos casas, una moto, una bicicleta y un carro, porque va a heredar esos objetos de su padre. Entonces el hijo quedaría de la siguiente forma. Va a tener una consola de videojuegos, que es el objeto que ya tenía, más las dos casas, la moto, la bicicleta y el carro que heredó de su padre, y que su padre heredó a su vez de su abuelo o su padre. Entonces aquí vemos cómo trabaja la jerarquía de herencia y el concepto de herencia en este ejemplo de la vida real. Y vemos que la jerarquía de herencia, entre más abajo esté la entidad o clase, más específica y funcional va a ser, porque va a tener más atributos y más métodos que las clases que estén más arriba. Las clases entre más arriba estén serán más generales o menos funcionales, porque van a tener menos atributos y menos métodos que las clases derivadas. Entonces aquí vemos cuál es la funcionalidad de estos dos conceptos. Vamos a ver ahora el concepto de herencia en el ejemplo de las cuentas de ahorros. Bueno, como podemos observar, aquí tenemos el diagrama de clases UML del ejemplo de las cuentas de ahorros. Entonces, para poder explicarles a continuación el concepto de herencia por medio de este ejemplo, voy a empezar por el diagrama de clases de la clase cuenta. Entonces, tenemos una clase llamada cuenta que cuenta con dos atributos, uno llamado numCuenta y el otro llamado saldo. Eso por el lado de los atributos. Por otro lado, tenemos dos métodos constructores, es decir, sobrecarga de constructores, y tenemos dos métodos adicionales, uno llamado depositar dinero y el otro llamado retirar dinero. Esta clase cuenta nos va a servir como clase base o como clase padre para poder heredar esos atributos y esos métodos en las clases derivadas. En un diagrama de clases UML, para identificar que una clase hereda de otra, la identificamos porque la clase que le hereda sus atributos y sus métodos a las clases derivadas le está apuntando este tipo de flecha, es decir, que la clase cuenta ahorros es la que inicia la flecha y apunta a la clase que desea heredar sus atributos y sus métodos, en este caso la clase cuenta. La diferencia entre esta flecha y la flecha de la asociación, vemos que esta flecha es un poco más grande y un poco más definida en comparación con la semiflecha de la flecha de la asociación. Esta sería como la diferencia más significativa. Volviendo al concepto de la herencia, en los diagramas de clases UML, en el caso de la clase cuenta ahorros, que sería una clase derivada de la clase cuenta, es la que inicia la flecha que apunta a dicha clase, a la clase cuenta. Y es esta clase la que le va a heredar los atributos y los métodos a la clase cuenta ahorros. Entonces esta sería la clase base o la clase padre y esta sería la clase derivada o clase hija, que es la que hereda estos atributos y estos métodos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no has establecido ningún atributo y ningún método en este diagrama de clases en la clase cuenta ahorros? No he establecido ningún atributo y ningún método
porque simplemente los estoy heredando de la clase cuenta. No hay necesidad de establecerlos nuevamente en la clase cuenta ahorros porque ya los estamos heredando. Lo que faltaría por hacer sería utilizarlos porque ya los estamos heredando y no hay necesidad de establecerlos nuevamente. Esa es la esencia del concepto de la herencia. Reutilizar los atributos y los métodos de una clase en la clase derivada. De igual forma, sucede con la clase cuenta corriente. Esta, aparte de tener sus propios atributos, va a heredar los atributos de la clase cuenta. Va a tener estos dos atributos y eso le vamos a sumar los otros dos atributos de la clase cuenta que va a heredar, más los métodos. Entonces, esta clase cuenta corriente va a tener 4 atributos, 2 atributos propios y 2 atributos que va a heredar de la clase cuenta. También podemos observar que tenemos una clase cliente y una clase persona. Y esta clase cliente tampoco le he establecido ningún atributo y ningún método. No le he establecido ningún atributo y ningún método porque estoy heredando los atributos de la clase persona a mi clase cliente. Es decir, voy a heredar el atributo nombres, el atributo cédula, el atributo dirección y el atributo teléfono en mi clase clientes. Y no hay necesidad de establecerlos nuevamente porque ya los estamos heredando. Otro punto que quiero explicarles y que si no se han dado cuenta es que la clase cuenta está asociado con la clase cliente. Eso quiere decir que la clase cliente pasa a ser atributo de la clase cuenta y por ende ese atributo cliente de la clase cuenta que está asociada pasa a ser también atributo de la clase cuenta ahorros y cuenta corriente porque está heredando todos los atributos y todos los métodos de esa clase, incluida la asociación. Para finalizar, quiero regalarles un pequeño tip en el caso de que deseemos saber si podemos heredar o no de una clase. Ese tip se refiere a aplicar una palabra clave desde la clase derivada a la clase base y así nos damos cuenta si la herencia que vamos a realizar tiene lógica o no tiene lógica. Por ejemplo, en la clase cuenta de ahorros podemos aplicarle esta palabra clave es un o es una, en este caso es una, porque una cuenta de ahorros sí es una cuenta. Entonces estamos viendo que sí tiene lógica esta herencia, porque una cuenta de ahorros sí es una cuenta. De igual forma pasa con la cuenta corriente. Una cuenta corriente sí es una cuenta. Otro ejemplo, en este mismo diagrama, el diagrama de clases UML, del ejemplo de las cuentas de ahorros, vemos que la clase cliente hereda de la clase persona. Entonces, para ver si esta herencia tiene lógica o no, le aplicamos también la palabra es una y vemos si un cliente es una persona. En este caso sí tiene lógica porque un cliente sí es una persona. Si creamos otra clase, por ejemplo, llamada empleado, por ejemplo, empleado, y empleado hereda los atributos y métodos de la clase persona, para ver si tiene lógica esta herencia, le aplicamos la palabra clave es una y vemos que un empleado sí es una persona. Y hago referencia mucho a este tip porque nos va a permitir tener lógica cuando establezcamos una herencia con otra clase, que deseemos heredar los atributos y métodos de una clase. Porque si por ejemplo tenemos una clase llamada televisor, por ejemplo, televisor, y ponemos que televisor herede los atributos y métodos de la clase persona, si le aplicamos la palabra clave es una o es un, vemos que un televisor no es una persona. Por lo tanto, esta herencia no tiene ninguna lógica. Entonces, esta palabra clave es un o es una
nos va a servir de mucha ayuda cuando deseemos saber si nuestras herencias tienen lógica o no tienen lógica, o si podemos heredar o no de una u otra clase. Bueno muchachos, llegamos al punto final de esta videoclase. En la próxima ya veremos en códigovisualbasic.net cómo establecer la herencia de una clase base a una clase derivada o de una clase padre a una clase hija, para no alargar tanto esta videoclase. En la próxima veremos detalladamente en códigovisualbasic.net cómo establecer la herencia. Bueno muchachos, si tienen alguna duda o sugerencia acerca de este tema de la herencia o de algún tema del videocurso, no duden en escribir al correo que ven en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. Te agradecería enormemente, si te ha gustado el video, que me regales un like y que te suscribas para que me sigas apoyando con este proyecto y de paso estés pendientes a las próximas videoclases. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.